Dios me los bendiga. Para mí es un privilegio y una bendición estar compartiendo una vez más la palabra del Señor. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La palabra de Dios es poderosa. Dice el apóstol Pablo que es más poderosa que una espada de dos filos, dando a entender que es un arma sumamente poderosa. Tenemos esa arma de la palabra de Dios. Con esa palabra fue que Dios construyó el cielo y la tierra, y dice que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios y la tenemos a nuestro alcance. Qué bendición, qué privilegio. Soy el pastor Rigoberto Elizondo y estamos aquí una vez más para bendecirnos unos a otros. En el vídeo anterior habíamos hablado acerca de que Dios nos anhela. Qué bueno es entender que Dios nos anhela. Y decíamos que aunque alguien no te anhele, tu familia, tu mamá, tu abuela, lo que sea, que no te anhele, no importa. Lo importante es que Dios nos está anhelando, nos está deseando comunicarse con nosotros. Voy a leer el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Qué bueno, dice, me mostrarás la senda de la vida. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero al final son caminos de muerte. Nosotros nos equivocamos, como seres humanos nos equivocamos y si no buscamos dirección de Dios en nuestra vida, podremos seguir equivocarnos. Pero David dice que él estaba confiado de que Dios le iba a mostrar, le iba a enseñar el camino de la vida. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Calidad de vida, vida de Dios. Uno de los derivados de vida eterna es vida Zoe, vida de Dios. No es solo respirar, es tener la vida de Dios, el aliento de Dios, el gozo de Dios, la bendición de Dios. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Podemos tener esa vida, podemos tener eso que Él ha venido a darnos. Y dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Buscamos el gozo, buscamos la realización muchas veces en diversiones o esto o aquello, pero ahí no está. Ahí no está. Dice por ahí una canción cristiana, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Eso es lo normal. Estamos buscando, la gente está buscando el gozo donde no está. Y aquí dice la palabra, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde hay plenitud? Plenitud es totalidad de gozo, gozo pleno, gozo completo. Y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que hay plenitud de gozo. ¿A dónde? En la presencia de Dios. Y Dios está llamándonos, Dios está buscándonos, Dios está deseando, Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él para bendecirnos, para llenarnos ese vacío que muchas veces hay en el corazón. Aun cuando hay gente que va a la iglesia, tiene un vacío en el corazón y va a intentar llenarlo con otras cosas, pero es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo, dice la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, donde hay un texto que es un poco duro, un poco trágico, digo yo. Es el capítulo 3 de Génesis, Génesis 3:8. Leo literalmente. Dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Vea qué interesante. En el capítulo 1 de Génesis y el versículo 29, Dios dice, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Los árboles
Dios los puso para bendición del hombre, de la primera pareja. Sin embargo, encontramos que en algún momento, cuando ellos se alejan de Dios, cuando ellos le fallan a Dios, en vez de ir corriendo y arrodillarse ahí debajo de uno de esos árboles, a donde habían comido muchas veces, y pedirle perdón a Dios y llorar ante Dios y pedirle a Dios misericordia, no, lo que hicieron fue huir. Si tú le fallas a Dios, no le huyas a la presencia de Dios, más bien busca la presencia de Dios. No importa que tengamos que inclinarnos o tirarnos, como decimos, hasta de panza en el suelo, pero hay que buscar la presencia de Dios. No hay que huir de la presencia de Dios. No huigamos de esa presencia maravillosa, porque en su presencia es que hay plenitud de gozo, delicias, aleluya, delicias. Dice que Dios puso al hombre en un huerto en Edén. Edén es delicia. Dios agarró al hombre y lo puso en un lugar. Estaba el huerto, pero había un lugar que era sumamente especial, que era la morada del hombre. Un lugar que era delicioso, aún dentro del mismo huerto, que estaba cerrado, que estaba sellado. Dentro de ese huerto había un lugar que era delicioso. Ahí puso Dios al hombre. Cuando adoramos a Dios, cuando bendecimos a Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, estamos regresando nuevamente a ese huerto, a ese lugar donde podemos encontrarlos con nuestro Dios. Pero lo que es difícil es entender que el hombre, se esconde detrás de los árboles, detrás de la bendición que Dios le ha dado. Muchas veces nos escondemos detrás de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido aún con un teléfono, pero nos escondemos detrás de ese teléfono y huimos la presencia de Dios y nos ocultamos detrás de un teléfono, detrás de una pantalla de televisión, detrás de un carro que Dios nos dé, detrás de cualquier bendición, que debemos disfrutarla, sí, que debemos usarlas, pero no que ellos nos usen a nosotros y no que los usemos como mamparas para escondernos de Dios, para gastar el tiempo que debiéramos darle a Dios en las bendiciones que Dios nos ha dado. Bendito sea su nombre. Yo quiero resaltar ahí algo que me pareció importante con otra versión del texto que leímos, que Adán se escondía. Dice, la versión Dios habla hoy, para los que manejan la palabra. El hombre y la mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. La Biblia, traducción Jerusalén, dice, oyendo luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Lo que traduce la Biblia que usamos normalmente, Reina Valera, como al aire, pareciera que el contexto detrás de ese texto es que había un momento en que soplaba una brisa especial, y Adán y Eva sabían que ese era Dios que venía a encontrarse con ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron que venía la brisa, algo así como el llamado de Dios para encontrarse con ellos, en vez de salir y, como antes dije, postrarse y decirle, Dios, tú sabes que te fallamos, pero quiero decírtelo, porque Dios sabe cuándo le fallamos, pero Él espera que nosotros se lo digamos. Él dice que confesemos nuestro pecado, que lo declaremos delante de Él, y el que lo declara delante de Él va a alcanzar misericordia. No huir de la presencia de Dios. Hay gente que si le falla a Dios, huye, ya deja de orar, deja de buscarle. Recordemos que es más poderosa la sangre de Cristo que cualquier pecado que usted haya cometido, que yo haya cometido. No huyamos de la presencia de Dios. Adán huyó y se escondió detrás de las bendiciones de Dios. No, es que estoy muy ocupado cocinando la bendición que Dios me dio. Yo no estoy diciendo que deje de cocinar, yo no estoy diciendo que deje de hacer las cosas, pero debemos tener una hora que va a ser la hora en que nos encontramos con Dios. La hora de la brisa, si se quiere usar. No sé qué hora del día era que venía la brisa o venía Dios en aquella brisa, pero nosotros podemos estipular una hora en que digamos a X hora yo voy a encontrarme con mi Dios. Voy a ir a disfrutar de ese paraíso, de esas delicias que hay a su diestra. Porque
tenemos que reaccionar y entender. Por ejemplo, la gente que ve una serie, esas series que terminan hoy en lo más importante para que mañana tengan que verla, yo no las veo. Ni estoy diciendo que es pecado, no, solo estoy diciendo que si la serie comienza, ejemplo, a las 6 de la tarde, entonces a las 5 le están poniendo, están lavando los platos, están corriendo, porque hay que estar ya listo, porque no quiero perderme a las 6 en punto, quiero estar sentado porque quiero ver la serie, quiero encontrarme con mi serie. Pues debe haber un momento de encontrarnos con esa brisa maravillosa que es la presencia de nuestro Dios, bendito sea, para encontrarnos con Él. Que no dejemos a Dios esperando, no lo dejemos esperando ahí simbólicamente, porque Él va a aparecer. Y cuando aparezca la brisa, pastor, ¿qué es la brisa? Es el llamado de Dios. Esa voz que te dice que ores, esa voz, que te dice que alabes a Dios, esa voz que te dice que saques un ratito para leer la palabra. Dice la palabra que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El profeta Elías, un hombre que estaba acostumbrado a la presencia de Dios, porque él cuando en varias ocasiones dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías y Eliseo y muchos hombres de Dios vivieron en la presencia de Dios. Y Elías conocía la presencia de Dios. Sin embargo, como ser humano, en una ocasión se equivocó, porque Dios le llamó que fuera al monte Horeb, porque Dios quería hablar con él. Elías estaba tumbado debajo de un arbusto en una depresión tremenda, donde Elías estaba pidiendo a Dios que mejor él quería morirse. Y Dios le dijo, no, levántate, Elías. Dios le llevó comida a Elías y le dijo, levántate, te queda todavía mucho camino. ¿Sabe qué? Yo te digo una cosa, si estás tumbado debajo de un enebro, si estás en depresión, ¿sabe qué? Aliméntate. Esta es una palabra que te alimenta. La Biblia que tienes ahí te alimenta. Ese alimento de Dios te va a levantar y te va a hacer caminar los 40 días, las 40 noches, hasta llegar al monte de Dios. Y en el monte de Dios, Dios va a hablar contigo. En el monte de Dios, en la presencia de Dios, llegó Elías. Y dice que vino un fuego, y vino un viento, y vino un terremoto. Y Elías pensaba que ahí estaba la presencia de Dios. Pero no estaba ahí la presencia del Señor. Pero vino un silbo apacible, dice. La brisa del Edén volvió a encontrarse con su profeta. La brisa a la cual Adán le huyó, llegó a encontrarse con su profeta. Y Elías lo que sí hizo fue cubrirse con su manto, porque él sabía, aleluya, que ahí estaba la presencia del Señor. Hoy no tenemos que cubrirnos con el manto, nos cubrimos hoy, ya estamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos hace que podamos estar en alabanza y en adoración delante de nuestro Dios. Y Elías pudo disfrutar de esa brisa. Elías pudo disfrutar de la presencia de Dios. Y esto pesa en mi corazón, porque puede ser que sea polémico lo que voy a decir, pero hoy en algunos lugares ya realmente están confundiendo el escándalo, la bulla, están confundiendo el escándalo y la bulla con presencia de Dios. O sea, están diciendo que eso es presencia de Dios. La Biblia me habla de danza, la Biblia me habla de júbilo, pero no debemos confundir una cosa con otra, algo que es provocado. La presencia de Dios es dulce, la presencia de Dios es maravillosa. Esa presencia. Busquemos esa brisa maravillosa. O cuando sintamos esa brisa maravillosa, pues no la resistamos. Cuando sintamos esa brisa maravillosa, es Dios llamándonos. O ponga usted la hora de encontrarse con esa brisa, que es la presencia de Dios. Y debemos llegar a la presencia de Dios para hablar, pero para oír a Dios también. Muchas veces vamos a Dios y hablamos y hablamos y hablamos como un radio chocho y no nos quedamos un momento para ver si Dios quiere decirnos algo en el corazón, a ver si Dios quiere hablarnos. Debemos quedarnos unos minutos callados delante de Dios. Bueno, si Dios no nos habla, gloria a Dios, que no nos habló. ¿Sabe por qué?
pero yo debo darme la oportunidad, no darle la oportunidad a Dios. Dios no necesita oportunidades, yo necesito la oportunidad de que Dios me hable ahí calmado mi corazón, ahí en lo más profundo de nuestro ser. Yo quiero que Dios me hable, porque Dios es un Dios que habla con dulzura, que habla con amor, porque Dios es amor. No huyas de su presencia, Dios te anhela. Aleluya. Decía en el vídeo pasado que a veces estamos tratando de conectarnos con familiares, con personas que tal vez a veces con gente que es famosa están tratando de conectarse para poder conseguir un autógrafo y no queremos conectarnos con el Dios del cielo. El Dios que nos anhela, le huimos. Al Dios que nos anhela, le sacamos ahí el cuento, ¿verdad? No, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Mire, el enemigo lucha. El enemigo no le tiene miedo a nuestros gritos. El enemigo no le tiene miedo a nuestros brincos. El enemigo no le tiene miedo a muchas cosas que se practican a veces dentro de las congregaciones. Y soy pastor de una congregación, para que nadie me vaya a entender mal. Pero él sí va a tratar de impedir, él sí va a tratar de obstaculizar, mandando una y otra cosa a la hora que usted va a ir a encontrarse con tu brisa, con tu presencia, con tu, aleluya, con tu papá Dios, el Dios que te anhela y que Dios está esperando. Dios está diciendo, uy, mi hija puso la hora de congregarse conmigo hoy. Y hablo con Dios, no con la iglesia solamente. De venir hoy a estar en mi presencia. Y Dios dice, ya faltan 5 minutos, ya casi viene mi hija, ya casi viene mi hijo. Pero muchas veces agarramos para otro lado. Muchas veces le damos la prioridad a la televisión, al teléfono, al Facebook, que tanto usamos. Le damos la prioridad a 1000 cosas. Y nos escondemos detrás de las bendiciones que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor, porque a pesar de eso, Él nos sigue amando. Porque a pesar de eso y de nuestra infidelidad, Él vive en otra dimensión que no es la nuestra. Por eso nos comprende, por eso nos ama, por eso te anhela. Porque lo que yo quiero es apelar a tu corazón, de que vayas a su presencia. La Biblia me habla del jefe de los cantores en el templo en el tiempo de David, Asaf. Asaf dice que él comenzó a ver la prosperidad de gente que era mala prosperaba. Y dice que casi resbala. Él dice claramente, en cuanto a mí casi resbalo, porque comencé a ver la prosperidad de los malos. Cuando comenzamos a ver alrededor las cosas que no entendemos, las 1000 cosas que no entendemos, a veces casi resbalamos, o a veces resbalamos y tenemos que levantarnos del suelo. Pero ¿cuál fue? Dice Asaf, dice que él, dice que tuvo esa lucha, dice hasta que fui a la presencia de Dios, hasta que fui hasta el santuario, hasta que busqué a Dios, dice Asaf. ¿Y sabe qué comprendió Asaf? Comprendió el fin de esa gente que, aunque se enriquece, no tienen lo que nosotros tenemos, la relación o la oportunidad de comunicarnos con Dios. Ahora, dijo una cosa Asaf que yo no puedo decirla, lamentablemente. No sé cuánto la pueden decir, pero cuando él vio y cuando entró a la presencia de Dios, yo digo que casi que pegó un grito y dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Aleluya. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuánto quisiera yo no desear nada, 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 nada de lo que hay aquí en la tierra. Y que yo pueda decir, Dios, solo te anhelo a ti. Pero si tú lo puedes decir, te felicito. Lamentablemente yo quisiera decirlo, pero siempre estamos anhelando cuando no una cosa otra, cuando no una cosa otra, cuando no una cosa otra. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Hay momentos en que uno sí quisiera estar con Dios mejor. Y no desea nada en esta tierra. No desea nada en esta tierra. Pero Asaf fue por la presencia de Dios. Asaf, perdón. Es que aquella presencia le llenó tanto. Aquella presencia le cambió. La Biblia dice que en su presencia somos transformados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo.
no es con muchos ritos, no es con muchas cosas que se practican, es yendo a la presencia de Dios, del Dios que te anhela, del Dios que te ama, del Dios que quiere oír tu voz, como Salomón le decía a la Sulamita, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso es tu aspecto. Tu aspecto es hermoso para Dios, no importa si no es hermoso para tu mamá, para tu abuela, para quien sea, no importa, pero es hermoso para Dios. No importa que te paras en el espejo y el espejo te dice algo que no te gusta, para Dios tú eres hermosa, para Dios tú eres hermoso. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él nos anhela, bendito sea su nombre. Dice la palabra, y yo siempre que he hablado de este texto que les voy a decir, el profeta Isaías, él dice, o sea, Dios dice a través del profeta Isaías, que Él nos redimió. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, dice Dios. Dios no mandó a su Hijo a la tierra a morir en esa cruz cruenta, en esa cruz dolorosa, a que le echaran en su santa cara estupos, flemas, que le arrancaran la barba a la fuerza. Él no lo mandó porque quería verlo sufrir. Él lo mandó para que tú te vuelvas. Porque Él quiere que sus hijos se vuelvan a Él. Esos árboles en los que nos escondemos, dejémoslos ahí queditos. Dejémoslos ahí tranquilos y usémoslos. Comamos del fruto si es bueno de esos árboles. Pero no nos escondamos detrás de esos árboles. Y dice Isaías, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. ¿Para qué? Para que te vuelvas a mí, dice Dios. Las manos de nuestro Dios están abiertas, nos están esperando. Mucha gente creyente quieren ir al cielo y dicen que van para el cielo y yo no digo que no. Pero yo no puedo relacionar cómo yo quiero ir algún día que me muero al cielo si no quiero su presencia aquí en la tierra. Yo sé que me puede decir, sí, cuando yo voy a la iglesia, al culto, donde sea, a la misa, donde sea. No, yo hablo de la comunión, el tiempo que podemos sacar con nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Le amo en Cristo. Le amo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien para que pueda ser bendecido. Si fuiste bendecido, si fuiste bendecida, comparte el mensaje con alguien. Si no lo compartes, pues gloria al Señor también. Gloria a Dios que lo oíste. Yo sé que algo o mucho queda en tu corazón. He orado para que esta palabra llegue al corazón. Yo siempre digo, a mí no me gusta predicar ni bonito ni feo. Me gusta hablar claro y me gusta pedirle a Dios que la palabra llegue al corazón y pueda ayudar, aunque sea una persona, aunque yo sé que está ayudando a más de una persona, los está bendiciendo. Compártelo con alguien, o si no lo compartes, no importa. Lo importante es que tú lo oíste. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.